de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios le bendiga a todos. Feliz domingo, feliz día del Señor. Pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor a todos los que nos acompañan en esta mañana. Qué alegría que nos acompañes, que podamos compartir. Aprovecho de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos. Existe una gran diferencia entre el actor de un escenario y un cirujano en un quirófano. Creo que cualquiera estaría de acuerdo conmigo en que obviamente son dos cosas muy diferentes o dos personas muy distintas. Repito, la diferencia entre un actor en un escenario y un cirujano en un quirófano. Pero más allá de las diferencias que normalmente o comúnmente pudiéramos denotar, quiero que nos enfoquemos en cuál es el objetivo también de cada uno. El actor actúa para el aplauso y mientras la plataforma le sirva para que más personas lo vean, él se va a percibir de una manera más exitosa, porque su éxito depende de cuántos lo ven y de cuántos aplausos también él pueda llegar a recibir. En cambio, un cirujano opera para salvar una vida y trabaja, aunque trabaja también con precisión y esfuerzo, él lo hace aunque el paciente esté dormido y nadie más lo observe. Es decir, uno lo hace queriendo que más personas lo vean, porque se retroalimenta de los aplausos, mientras que el otro, así aun cuando su paciente ni siquiera lo esté viendo porque está dormido y nadie más lo esté observando. Y aquí viene una pregunta que me gustaría que todos nos hagamos en esta mañana. Nuestra vida cristiana, ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Para quién estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Para quién? ¿Y a quién le estamos sirviendo? Y si ese reflejo, y si la respuesta a eso, si yo digo que lo hago para Dios, la pregunta sería, ¿la manera como lo hago refleja verdaderamente que lo estoy haciendo como para Dios? ¿Realmente estoy demostrando con mi manera de vivir, de ser y de actuar que lo estoy haciendo realmente para Dios o no? Bueno, de eso vamos a estar compartiendo en esta mañana y para ello quiero que me acompañen en Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. No sé cuántos se habían detenido alguna vez en este versículo de Efesios 6, 6, donde el apóstol Pablo dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Quiero que lo repitamos todos juntos este texto. Dios quiera que podamos meditarlo, memorizárnoslo y que esto determine nuestra cosmovisión en nuestra manera de vivir. Todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No
sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que lleva como título ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy sirviendo? A lo mejor alguien pudiera preguntarme de una manera muy lógica. La semana pasada nos quedamos en Efesios capítulo 5, versículo 21. ¿Por qué hicimos ese salto de unos cuantos versículos al capítulo 6, versículo 6? Y no, ya vamos a leer desde el versículo 22 de Efesios 5. Solo que los traje a Efesios 6, 6, porque Efesios 6, 6 nos va a ayudar a que todos los versículos que vamos a ver desde el versículo 22 lo vamos a hacer bajo la óptica del 6, versículo 6. Porque a partir del versículo 22 de Efesios 5 hay tres pares de relaciones: esposas y esposos, esposo y esposa, hijos y padres, padres e hijos, empleados, jefes y jefes y empleados. Anteriormente, siervos y amos y siervos, pero hoy por hoy sería empleados y jefes o empleadores y empleadores y empleados. Pero todo lo vamos a ver a la luz de Efesios 6:6. Repito, el actor vive de los aplausos y de cuantos lo ven. El cirujano no, ni siquiera su paciente lo ve. Él está allí para operar y preservar la vida. Pero vamos a ver cómo esto tiene que ver con nuestra cosmovisión, como la manera como deberíamos vivir nuestra vida y cómo vemos la vida desde todas las ópticas. Vámonos a Efesios 6, versículo 6, una vez más. Pablo comienza diciendo en este versículo, no sirviendo al ojo. ¿Sabes cuál es la palabra en griego para esa frase, servir al ojo? La palabra en griego es oftalmodulía. Repito, oftalmodulía. No sé a qué se les asemeja esa palabra de no sirvan al ojo cuando escuchan la expresión oftalmodulía. ¿Qué le viene a la mente con esa frase? ¿Con qué? Cuando alguien tiene problemas con la vista, ¿a dónde lo refieren? ¿A dónde tiene que ir? A un oftalmólogo. Pero la palabra que usa Pablo aquí es oftalmo, que tiene que ver con el ojo, pero dulía. Y la palabra dulía viene de la palabra doulos, que significa esclavos. En otras palabras, este texto en griego dice, no sean esclavos del ojo. Y si yo le pregunto aquí a ustedes, ¿cuántos son conscientes de que son esclavos del ojo? Seguramente puede que hayan personas que digan, yo ni siquiera jamás había escuchado ese término, jamás había prestado atención a ese texto y jamás había pasado por alto de que en griego es esclavos del ojo. ¿Por qué Pablo habla de que no seamos esclavos del ojo? ¿Y de qué manera podemos ser esclavos del ojo? Yo no sé ustedes, pero ¿has visto personas que cuando están trabajando lo hacen de una manera, pero que justo pasó por allí el jefe? Y cuando los vio,
Y ellos estaban así relajados y ven que va pasando el jefe, se enderezan y comienzan a trabajar de una manera diferente. Eso es oftalmodulía, esclavos del ojo. O pudiéramos hablar también cuando una persona se comporta de una manera, pero cuando lo están viendo, se comportan de otra. Hoy en día, ¿cuántos establecimientos, empresas, casas invierten en cámaras? Porque las personas con cámaras actúan y trabajan diferentes. Porque los están viendo. ¿Cuántas personas son capaces de, por ejemplo, manejar su teléfono de la misma manera, aun si tuviera su esposa, su esposo, sus hijos y todas las personas conscientes de lo que está viendo? ¿O será que hay personas que cuando ve que viene la esposa, cierra rápido el teléfono, o cuando alguien lo está viendo, cierra rápido para que no vean lo que él está haciendo? Eso se llama oftalmodulía, esclavos del ojo. ¿Cuántas personas, hermanos, amigos, son conscientes de esto, de los que estamos acá? Yo quisiera decir que yo no sufro de esto, pero batallo tanto con esto. Creo que es uno de los pecados con que más batallo. En el sentido de que, aunque conscientemente lo batallo y lo lucho, siempre en alguna medida a todos nos encanta vernos bien. Es más, cuando uno se casa, traigo por ejemplo cuando me casé, ejemplo, hace 11 años y medio, cuando me casé con mi esposa Fiorella, hicimos una boda donde invitamos a 200 personas. 200. Gloria a Dios que eso eran otros tiempos. Hoy por hoy, ni loco. 200 personas. Ya era pastor. 200 personas. Traté de persuadir a mi esposa, pero, vuelvo y repito, eran otros tiempos también. Sin embargo, cuando hacemos presupuesto de la boda, ¿sabe qué era lo más costoso? Y ojo, cuando uno hace una boda cristiana, los cristianos asisten. Ahí no es que va a faltar gente, que van. Y como tienen la fama los cristianos que no beben, pero ¿cómo comen los hermanos? Pero le voy a decir qué es lo que más se gasta en una boda. Ni siquiera, obviamente la comida, pero ni siquiera ese es el mayor peso. ¿Saben qué se gasta más, aunque usted no lo crea? En la decoración. Las mesas, las sillas, el ambiente, que todo esté, que se vea bien, el hall de fotos, todo esa parte es lo más costoso. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿por qué es tan costoso? ¿Y por qué la gente invierte tanto en eso? Porque a la gente le gusta darle gusto al ojo. Darle gusto a la vista. Y la Biblia incluso habla en cuanto al mundo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, y habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Deseos de los ojos. ¿Cuánto se invierte en publicidad? ¿Cuánto se invierte en publicidad? Millones y millones. ¿Cuántos y con fracciones de segundo? Publicidades.
¿Y cuánto captan los ojos en un segundo viendo una valla, viendo una imagen, viendo una pantalla? Porque el ser humano es esclavo del ojo. ¿Cuánto invierte una persona en su apariencia? ¿Cuánto invierte, por ejemplo, en zapatos, ropa, en verse bien, imagen? Porque de una u otra manera, hermanos, todos batallamos con eso, con la oftalmodulía, con ser esclavos del loco. Quiero que me vean cuántas impresiones capté, cuántas personas vieron mi publicación, cuántas personas me vieron. ¿Esclavo de qué? Del ojo. Y Pablo dice, no sean esclavos del ojo. Si yo hago algo para ser visto, si yo hago algo porque me están viendo, si yo hago algo porque en ese momento me están viendo, entonces yo soy un esclavo del ojo. Una de las frases que dije la semana pasada que está en nuestro hogar es, Dios es soberano de nuestro hogar, huésped invisible de nuestra mesa y oyente silencioso de toda conversación. Yo debo estar consciente de que Dios siempre me está viendo. Y yo debo ser, hermano, lo más transparente. Por ejemplo, mi teléfono no tengo problema que ninguno de ustedes ni siquiera lo vea. Y trato de luchar a favor de esto a diario para tratar de ser consciente de ser lo más transparente posible. ¿Me comporto igual en todo tiempo y en todo lugar? ¿O cuando estoy en el contexto iglesia, soy como que un poco más refinado que cuando estoy fuera? ¿Cómo son mis palabras, mi comportamiento? Es congruente en todo lugar, hermanos. Y luego volvamos al versículo Efesios 6:6. Pablo dice, no sean esclavos del ojo, oftalmodulía, como los que quieren agradar a los hombres, porque los que son esclavos del ojo, ellos quieren agradar a los hombres. Y dice, no, sino como, así no debe vivir el cristiano, agradando al ojo, dándole gusto a la vista. Y como a la gente le encanta eso, como cuando una mujer se toma fotos para que la vean o se pone una ropa para que la vean, o como cuando a alguien le gusta llamar la atención y ser el centro. ¿Por qué hago lo que hago? Dice, sino como siervos de Cristo. Y esta es la cosmovisión cristiana, como siervos de Cristo. Pero la palabra siervo es algo que se ha diluido un poco en los siglos por el tema de la abolición de la esclavitud, porque realmente el término en griego es doulos, que es esclavo. En otra palabra, Pablo está diciendo, no sean esclavos del ojo, sean esclavos de Cristo. No sean esclavos del ojo, sean doulos de Cristo. Doulos de Cristo. Esclavos de Cristo. Porque los que lo hacen de esa manera, lo hacen de corazón, haciendo de esta manera la voluntad de Dios. Bajo este principio como paraguas, vamos a abordar ahora las relaciones.
que no lo vamos a hacer para agradar al ojo. O sea, yo no debo hacer algo solamente porque mi esposa me esté viendo. Yo lo debo hacer porque Dios me está viendo. Y viceversa. La esposa no debe hacer algo, dejar de hacer algo porque la estén viendo, sino porque quiere agradar a Dios. Igual el jefe, igual el trabajador, igual el hijo, igual el padre. Pero con este principio, y ahora piensan en algo. Si todo yo lo hago por Cristo, si soy esclavo de Cristo, esto ya cambia la vida. Hermanos, este es un cambio de paradigma en su totalidad. Porque ahora cuando alguien lave los platos, sea mujer o hombre, cuando lo haga, no lo haga para el ojo. Voy a lavar los platos, no para que mi esposa deje la cantaleta, o voy a lavarlo no para que mi esposo me vaya a sermonear. Voy a lavarlo porque lo quiero hacer para Dios. Ahora el trabajador ya no va a querer echar carro, no va a querer llegar tarde, y el empleador no va a pensar solamente en sus propios intereses, aprovechándose, sino que todo lo van a procurar hacer como para el Señor. El hombre va a querer vivir una vida íntegra como esposo, como padre, como trabajador, porque él sabe que él trabaja no para que le paguen. Él trabaja no para que le den un sueldo. Él trabaja no para que le den un reconocimiento. Él trabaja porque su trabajo es una manera de glorificar a Dios. La esposa va a servir con alegría porque lo va a hacer para el Señor. El planteamiento que está haciendo es que yo no debo servir al ojo de nadie, sino que todo lo que yo haga en mi vida tiene que ser de corazón, como esclavo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Esto rompe toda estructura religiosa que muchas veces nos han impregnado, pensar que solamente servimos a Dios en la iglesia. Obviamente está bien servir dentro de la comunidad, pero es que el servicio del cristiano y de la iglesia es también en la casa, es también en el trabajo, es donde yo me encuentre, porque incluso cuando ayudo a mi vecino o a mi vecina, o cuando ayude a alguien, o cuando en el trabajo todo lo que yo haga, o en mi vida, o en el lugar donde yo me encuentre, todo lo que yo haga, yo lo voy a hacer para el Señor. Una madre que se queda, que le da lactancia a su bebé, si lo hace para Dios, lo va a hacer con amor, con gozo, con gratitud. El hombre va a trabajar y se va a esforzar y todo lo va a hacer con diligencia porque lo hace como para el Señor. Él va a cuidar sus palabras, él no le va, mi amor, sabes que se dañó la pluma. Bueno, esta semana lo reparo. Y si él lo hace para Dios, él va a cuidar cuando hace una promesa, por ejemplo. Porque su sí es sí, su no es no. Y como lo hace para el Señor, él no dice las cosas para salir del paso, sino porque él va a glorificar a Dios en todo lo que él hace. Hermanos, esto debe cambiar nuestra manera de vida por completo. La manera como administro mi tiempo, mis recursos, mi vida, mis palabras, la manera como me comporto, aun cuando nadie me esté mirando, yo sé que lo voy a hacer consciente de que estoy no sirviendo como esclavo al ojo, sino que soy esclavo de Cristo y todo lo que yo vaya a hacer en esta vida, lo voy a hacer para Dios en todo tiempo y en todo lugar. Qué terrible cuando un hombre o una mujer caen en pornografía.
solo le está dando gusto y placer a su ojo. Y lo hace como las fechorías, en secreto, escondido, sirviendo netamente al ojo. Esclavos del ojo. Si soy un hijo de Dios, estoy llamado a vivir una vida de una manera íntegra, hermano. Transparente. Fiel. Yo no voy a usar la gracia para justificar el pecado. Debemos llamar las cosas como son. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Yo no puedo seguir viviendo mi vida siendo esclavo al ojo. ¿Cómo se llama el término ser esclavo del ojo en griego? Oftalmodulía. ¿Y a qué si nos llama como cristianos? Doulos de Cristo. Esclavos de Cristo. Todo lo que yo haga, lo voy a hacer para el Señor. No por un pago, no por la gratificación de las personas, es porque todo lo que yo haga debe ser un servicio y una adoración a Dios. Sáquese el cliché religioso que adorar es cantar canciones. La adoración es un estilo de vida de una persona sometida y rendida a Cristo. En espíritu y en verdad, todo lo que hago lo hago para el Señor. Incluso Pablo dice, lo que comas, lo que bebas, hágalo todo para el Señor. Si por amor a mi hermano me abstengo de comer eso para que él no peque en su conciencia, yo me abstengo, lo hago para la gloria de Dios. Y si como algo, lo hago para la gloria de Dios. Y si no como algo, lo hago para la gloria de Dios. Todo debe redundar en la gloria del Señor. Esa es una vida cristiana. No una vida de 2 horas cada domingo. No, hermanos, ese es reduccionismo. Ese es rayar en la hipocresía. Es que toda nuestra vida se ha centrado en el Señor. Y yo debo preguntarme si todo lo que hago cada día lo hago para el Señor. Es algo que me debo preguntar siempre. Escuchen esto. A veces hay personas que pasan todo el día en una congregación, en un contexto de iglesia. Obviamente tenemos que tener tiempo para compartir con los hermanos. Hay gente que sale desesperado, como que si estuviera aquí amarrado, ya quiero que me suelten para salir corriendo. Entonces es porque no se siente en el ambiente. Cuando usted está a gusto en un lugar, usted disfruta estar en ese lugar y compartir con las personas. Pero también hay un extremo de que pensar que porque yo esté metido en una estructura, estoy sirviéndole a Dios. No necesariamente, porque si viene una mujer, por ejemplo, y está aquí metido todo el día, entonces ¿en qué momento atiende a su esposa y a sus hijos, por ejemplo? ¿O en qué momento el esposo puede también trabajar para proveer para su hogar? Para que también adoren a Dios de esa manera. Y algunos pueden usar eso como una excusa para no hacerlo. Y decir, no lo hago porque estoy sirviéndole a Dios. Tu servicio a Dios se mide de la manera como todo lo que tú haces, lo haces para Él. Porque la vida cristiana lo abarca todo. Cristo lo es todo. Como decía Abraham Kuyper, no hay un centímetro cuadrado en el universo ni en la existencia del ser humano donde el Cristo soberano exclame y diga, esto es mío y esto me pertenece. Todo es de Él y todo es para la gloria de Él. Aleluya.
todo es de Él y todo es para la gloria. Pero hermanos, nosotros luchamos tanto con nuestro corazón pecaminoso que de cualquier cosa nos vamos a querer agarrar. Y he tratado de mostrarle que todo lo que haga, hágalo para el Señor. Ahora, desde esta perspectiva y desde esta óptica, vamos ahora a abordar las relaciones. Vamos a leer ahora Efesios 5:22. Traté este punto porque todas las relaciones que vamos a ver hoy, el próximo domingo, lo vamos a ver desde la óptica de doulos de Cristo. Y no oftalmología, esclavos del ojo. Y lo primero que dice Pablo aquí es, casadas estén sujetas, a sus propios maridos como al Señor. He escuchado mujeres que dicen, es que esos versículos son machistas. Yo le voy a ser muy sincero. Haciéndose exégesis a estos textos, haciéndole una buena interpretación, creo que estos son los textos incluso más liberadores, que dignifica a la mujer, a los niños y a los trabajadores. Esto dignifica al ser humano. Y ya se los voy a intentar demostrar. A veces escucho a personas que dicen, es que no me gusta eso de someterme, de sujetarme al esposo. Pero ya va, si usted no entiende eso, usted no entiende el cristianismo. Seguramente no es cristiano, porque el 21 que vimos la semana pasada, cuando hablamos lo que implicaba una vida llena del Espíritu Santo con los 4 participios, hablando, cantando y alabando, dando gracias y sometiéndose. La palabra nos enseña que todos debemos someternos los unos a los otros. Es decir, que el sometimiento es parte de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de continua sumisión y de una continua sujeción. Los unos a los otros. Porque el mismo Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, coeterno, coigual a Dios, porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, pero en la economía de la salvación el Hijo se somete al Padre. Y no es porque el Padre sea más que el Hijo, sino que ahí vemos el principio de complementarismo, de cómo el Hijo, siendo igual a Dios, de igual manera se somete para cumplir con el plan de redención. No es que el hombre sea más que la mujer, o que los hijos, o que los empleados sean menos que los empleadores, pero es un diseño dado por Dios. Si yo no me sujeto a esto, yo estoy revelándome al diseño de Dios. Y oigan este punto, toda la Biblia nos invita a someternos. Cristo mismo se sometió por amor a ti y a mí, a la iglesia de Cristo. Versículo 22. Y dicen, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero aquí viene el paradigma, aquí viene el modelo. Dice, como al Señor. En otras palabras, así como la iglesia se somete a la cabeza, que es Cristo, las esposas deben sujetarse a sus cabezas, a sus esposos, de la misma manera, como diseño de Dios. Pero dice algo clave, como al Señor, no al ojo, no esclavos del ojo, no. La mujer se sujeta con alegría y gozo porque lo hace para el Señor.
Cuando una mujer se sujeta a su esposo, de esa manera está adorando a Dios. Si una mujer viene aquí al contexto iglesia y canta una canción y dice, Señor, te alabo y te adoro, pero luego vive de una manera divorciada en la práctica de su marido, no está adorando a Dios, hermano. Es una actitud que más bien no es congruente con la fe y raya en la hipocresía. Porque una forma de adorar a Dios es estando en sujeción a tu esposo. El paradigma es como al Señor. En otras palabras, cuando lo hagas, no lo hagas pensando en tu esposo, porque si lo haces pensando en tu esposo, tú vas a decir que no se lo merece. Que no se lo merece. Usted no sabe, pastor, con quién yo vivo. Usted no sabe la realidad de mi casa. Pero es que no te estoy diciendo que lo hagas para él. Si lo haces para él, lo estás haciendo para agradar al ojo del hombre. Tú no lo hagas para él, hazlo para Dios. Es un acto tuyo de adoración a Dios. ¿Es más fácil cantar una canción o mantenerse en sujeción a su esposo? Cualquiera puede cantar una canción y con un corazón lejos de Dios. Pero sujetarse a su esposo, aun cuando su esposo tenga actitudes a veces hostiles, hay un desafío. Quiero hacer una aclaratoria. No es una obediencia a ciegas. Porque si su esposo le manda hacer algo que la Biblia prohíbe o que la palabra del Señor te enseña y te muestra que no es agradable a Dios, hay un mandamiento apostólico que dice que no debemos agradar a los hombres antes que al Señor. Pero la actitud de la esposa hacia el esposo debe ser con respeto. Mi amor, te amo, pero eso que me estás pidiendo no lo puedo hacer. Porque si lo hago, le estaría faltando a Dios. Y debo serle fiel al Señor. Pero voy a orar por ti y por esta situación. Porque ella lo hace para adorar al Señor. Hermanos, la autoridad en el diseño de Dios no es tiranía, es responsabilidad. Y es más, versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. La palabra cabeza no es que le voy a aplastar a mi esposa y que yo la mando y que yo soy el que la domino. No, hermanos. La palabra cabeza es un liderazgo. Dios le dio al hombre como diseño el liderazgo del hogar. Y en la iglesia también le dio el liderazgo al hombre, como dice Pablo a Timoteo. Por eso en la iglesia no existe eso de pastoras a la luz de la Escritura. Son esposas del pastor. Porque la mujer no puede tener dominio sobre el hombre. Y quiero hacer una aclaratoria en este punto. Cuando Pablo dice en Timoteo, le dice que no enseñe y tenga dominio, aparece en el mismo versículo. Y allí está hablando que la mujer no puede enseñar desde la posición del liderazgo. Por eso en nuestra congregación la mujer puede servir, porque incluso de Pablo cuando habla de los corintios, la mujer podía orar, podía profetizar y por supuesto que hablaba en lenguas también, porque los dones son para toda la iglesia, para la edificación de la iglesia y obviamente tenían participación en el culto corporativo. Pero la enseñanza principal de una iglesia debe ser dada por un anciano. Ni siquiera por cualquier hermano. Pablo habla allí de que debe ser apto para enseñar. Y habla de las funciones de un anciano o ministros de la palabra. Y por eso en la iglesia, quien enseña desde ese carácter de liderazgo
es el pastor, no puede ser una mujer porque estoy violentando el diseño que Dios estableció. Vuelvo y repito, y le doy la gloria a Dios porque incluso en nuestra iglesia las mujeres sirven. Hay iglesias donde las mujeres ni siquiera sirven. Pueden orar, pueden incluso cantar y sirven, pero no pueden ejercer una posición de liderazgo porque Dios se la estableció y se la dio al hombre. Alguien dice, pero es que a mí no me gusta eso. Bueno, ya es un tema ya de cada quien, por supuesto, con el Señor, pero es el diseño que Dios le ha dado a la iglesia y al hogar. Me da tristeza hoy, y ustedes lo saben, que en las congregaciones el mayor número de personas son mujeres. Hoy en día vemos una sociedad donde el hombre está retraído, donde el hombre no se quiere vincular con las cosas espirituales. No, mi amor, vaya usted, ore por mí. Y el hombre se volvió un hombre tipo Homero Simpson, acostado en un sofá con un control o con un teléfono, no quiere orar, no quiere estudiar la palabra. Y la pregunta es, ¿cómo va a instruir y enseñar si Dios le encargó al hombre la responsabilidad de proveer espiritualmente para el cuidado y florecimiento de la familia espiritualmente? Si el hombre abandona allí, está abdicando en su llamado, hermanos, en su rol principal de ejercer su liderazgo. El hombre debe ir adelante, el hombre debe orar, el hombre debe dirigir la enseñanza, debe estudiar la palabra y compartirla en casa. Esa es la responsabilidad. Y los hijos, instruirlos según la Biblia, es en el hogar. No dice que pasen los niños a la zona de niños, no. Eso lo hacemos como parte del crecimiento de las congregaciones, pero la responsabilidad radica es de los padres instruir a los hijos en el camino del Señor. ¿Cuánto le has enseñado del Señor a tus hijos? A veces podemos desgastarnos metiéndolos en cuantas actividades y descuidamos la que realmente el Señor nos mandó. Entonces lo queremos meter en inglés, en fútbol, en aquello, en lo otro. Pastor, ya yo no sé más qué hacer por mis hijos. Nada más y nada menos que lo que el Señor te mandó. Que los instruyas, que los pastorees. Y el hombre a veces busca 100,000 excusas para no hacerlo. Tenemos que arrepentirnos por eso. Tenemos que arrepentirnos por eso. El hombre está llamado a ejercer su liderazgo. Y yo le voy a decir algo. Normalmente, a veces las mujeres dicen, ay, pero es que estos textos parecen muy duros. Yo le voy a decir algo. Y yo lo disfruto. Creo que son textos más bien liberadores porque dignifican a la mujer, a los hijos, a los trabajadores. Porque la mayor demanda, miren lo que dice a continuación, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25. Y maridos, amen a sus esposas, a sus mujeres, así como el modelo es Cristo, siempre es como al Señor. Doulos de Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo le voy a decir algo, a la mujer no le manda a que dé la vida por el esposo. Manda que lo respete y que se sujete. Pero al esposo, el Señor nos manda a que demos la vida por ella. A que nos entreguemos completamente por ellas. A que sacrifiquemos nuestra vida por ellas. Le pregunto, ¿qué es más? ¿Respetar y sujetarse
o dar la vida sacrificialmente, como Cristo la dio por su iglesia. Por eso le doy las gracias a Dios por mi esposa, porque es mi ayuda idónea, a quien debo en el amor del Señor estar dispuesto cada día a dar mi vida por amor a ella, a amarla, a cuidarla, a sustentarla, a, a que ella florezca, porque el éxito de un hombre no es por cuántos carros le dio a la esposa o por cuánta peluquería le pagó, aunque por supuesto que es importante. Pero ese no es el éxito, hermano, sino realmente fuiste un pastor para tu esposa, enseñándola y guiándola en el camino de Dios para que florezca espiritualmente y ella se desarrolle. Ahí es donde vamos a medir verdaderamente el nivel del éxito de un hombre. Si hacemos esto, estaremos agradando a Dios. Vamos a ver varios textos en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Colosenses 3:19. Vamos a leerlo. Maridos, amen a sus esposas o a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Esto más bien nos invita a que no podemos tratarlo con aspereza. No podemos ser dictadores o tiranos. En otras palabras, la autoridad en la Biblia no es ejercer dominio. Autoridad en la Biblia es responsabilidad de sacrificio. Jesús, él dijo, yo no he venido a ser servido. Yo he venido a servir y a dar mi vida por rescate de muchos. El hombre desde la cabeza debe amar sacrificialmente y dar su vida por su esposa. Es estar en una posición de autoridad, es responsabilidad. Lo que pasa es que lamentablemente hoy eso está muy distorsionado. Pero eso Jesús lo dijo. ¿Acaso a los gobernantes no les gusta más bien ser servidos? Pero hoy en día también sucede en las iglesias. Un pastor o los pastores ancianos de una iglesia, ellos están puestos en una posición de autoridad, pero no para ser servidos, sino para servir sacrificialmente por amor a las ovejas. Pero hoy en día eso está totalmente distorsionado. Ahora tienen que cargar al pastor como que si fuera una celebridad, tienen guardaespaldas, solamente ellos viven en la opulencia, todos les tienen que rendir pleitesía. Eso está lejos de lo que enseña la Biblia. Ese es un sistema completamente dañino, diabólico, donde ellos se han enseñoreado de las ovejas. Y te dicen, no, yo soy tu papá. Pero lo dicen desde una posición de ejercer dominio. Porque el día que tú no hagas o pienses de como ellos quieren, ese día ahora ya no eres el hijo, sino el Judas. Hipocresía, hermanos. Hipocresía. La autoridad es para servir desde el sacrificio. Yo soy un pastor. La Biblia enseña que debemos estar en sujeción también a los pastores, porque ellos velan por nuestras almas, dice en Hebreos, como quienes han de dar cuenta al Señor, pero no para aprovecharse sino para servir de una manera sacrificial. Entonces el esposo no puede llegar, ¡hey! ¿Qué he hecho? No es un tirano, es el líder quien se debe respetar
se debe sujetar, pero ese líder tiene un amor sacrificial por aquellos que están bajo su responsabilidad. Vuelvo con la pregunta, ¿cuál es la mayor demanda? ¿Respetar o sacrificarse dando la vida? Sacrificando, dando la vida como para el Señor o como Cristo amó a la iglesia. Primera de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esto es una dignidad. Y como a coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Malaquías 2:15. Escuchen esto. Me gusta entender este principio de la autoridad. Trato a mi esposa y a mis hijos, igual que trato o quiero tratar siempre a la iglesia, a los hermanos, con consideración, porque yo me he puesto como autoridad, pero una autoridad delegada, no es una autoridad propia, inherente. Yo le voy a dar cuenta a Dios cómo soy como esposo, cómo soy como padre, cómo soy como pastor. La Biblia advierte de cómo Dios va a juzgar a los falsos pastores que se aprovecharon de las ovejas. Por eso, como yo sé quién es el Señor y a quién le estoy sirviendo, lo hago con temor de Dios, sabiendo que quiero dar las mejores cuentas. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean infieles, no sean desleales para con la mujer de tu juventud. Vámonos al versículo, a Efesios 5:25 una vez más. Y Pablo dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Versículo 27. Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el cual el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Escuchen esto. El hombre debe entregarse por su esposa para santificarla, a fin de presentarla como Cristo presenta a la iglesia. Es decir, que el hombre debe manifestar sacrificio, santificación y presentar a su esposa de la mejor manera. De tal manera la santifica que ella no tiene mancha, está cuidada, no tiene arruga, es decir, no está descuidada, envejecida espiritualmente. Él vela por su florecimiento espiritual. Dios no dice, mujeres sujétense, hombres sujétenla. No dice eso. Dice, mujeres sujétense, hombres ámenla. Y se lo dice 3 veces. Versículo 25, versículo 28, versículo 33. Ámenlas. Ámenlas. Quiero que veamos un triángulo a continuación. 2 triángulos. Aquí casi no se ve, ya el amarillo no ayuda mucho. Pero son triángulos.
En cada vértice está Dios, el esposo y la esposa. Hay una línea paralela con la línea de abajo del triángulo equilátero que une el esposo y la esposa. Si ellos se acercan a Dios, ellos se van a acercar como pareja. Si ellos se alejan de Dios, ellos se van alejando el uno del otro. Lo repito otra vez. Si ellos se acercan a Dios, ellos se van acercando. Si ellos se alejan de Dios, ellos se van alejando el uno del otro. Porque el matrimonio es una relación de pacto. Y repito, dice que el hombre la debe sustentar y cuidar. Pablo usa la palabra en griego ektrefei, que significa alimentar hasta la madurez, y cuidar, talpei, como una ave a sus polluelos. Por eso es que la autoridad que Dios le da al hombre es para que la nutra y para que cuide de ellos. Es una autoridad desde la responsabilidad. ¿Es una autoridad desde qué? Desde la responsabilidad. ¿Y cuál es el modelo? Cristo. ¿Y debemos hacerlo como para quién? Como para el Señor. ¿Qué le demanda Dios a la mujer hacia el hombre? Que se sujete y que lo respete. Por eso la necesidad más grande del hombre, por supuesto, primeramente el Señor, pero aparte de esa, la primera necesidad del hombre es la necesidad de respeto. Y la necesidad de la mujer, aparte del Señor, primeramente, es la de ser amada. Volvamos a Efesios. Vámonos al versículo. ¿En cuál vamos? 26. 27, a ver. A fin de presentársela gloriosa a la iglesia, sin mancha, ni arruga, ni semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué Pablo dice esto? Que de algo tan elevado como el Señor ahora habla a su cuerpo. Porque resulta que cuando el hombre y la mujer se unen, ya no son dos, ahora son una sola carne. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también hay una unión mística, así como el hombre cuida su cuerpo y al unirse con la mujer son una sola carne y el hombre cuida su carne. Cristo místicamente en unión con la iglesia la cuida y la sustenta. Versículo 30, miren el versículo que trae. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, de su hueso. 31. Por tanto, me trae a Génesis 2. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué le está diciendo? Son una sola carne. Y escuchen esto. ¿Por qué el pecado de la fornicación y del adulterio es tan terrible? Porque te estás uniendo a otra persona. Te estás uniendo, y ahí es donde Pablo habla que el pecado permanece en el cuerpo, porque se hace en una carne. Ahora mire lo que dice el 32.
grande es este misterio. Grande es este misterio. ¿Por qué es grande este misterio? Porque cuando Dios diseñó el matrimonio, lo hizo como una parábola. Él estaba diciendo al hombre, diseño el matrimonio porque más adelante te voy a explicar cómo es la relación de Cristo con la iglesia. Es decir, que cada vez que yo veo mi matrimonio, me debo recordar diariamente de la unión de Cristo con su iglesia. Cada vez que yo veo el matrimonio debe ser una vitrina del evangelio, que muestre el evangelio, que cuando vea que la mujer respeta y se sujeta a su marido y que su esposo ama sacrificialmente a su esposa, la persona diga, wow, cuánto ama Dios a su iglesia. Y cómo la iglesia vive sujeta a su Dios. Por eso Pablo dice, grande es este misterio. Es grande. Es grande. Y yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo les digo algo. Es una gran responsabilidad. Pero yo debo ver a Cristo. Si yo no veo a Cristo, voy a decir, ¿por qué tengo que amar tanto hacia mi esposa? No, debes ver a Cristo. Debes ver a Cristo, hermano. El matrimonio es la vitrina del evangelio. ¿A quién vas a servir? ¿Al ojo o a Cristo? ¿Al ojo o eres esclavo del Señor? Y como aplicación, esposos, ¿es tu amor un entorno seguro donde tu esposa puede florecer? ¿O eres áspero? Esposas, tu respeto es una expresión de tu confianza en que Dios tiene el control de tu hogar. Y aquí hay un punto que quisiera mencionar. Y es que a lo mejor la esposa le dice al esposo, ¿ves lo que siempre te digo? Tú tienes que ser el líder. Tú eres el que tienes que orar. Ya lo estás mandando ya. Ya, pues que lo que le estoy diciendo es que él tiene que ser la cabeza. Ya lo estás mandando. Ay, entonces, ¿cómo le digo las cosas? Ya te voy a decir. Número 1, vas a orar por él. Es orar por él. Porque si tú, vamos, quiero que ores, quiero que me enseñes lo que el pastor dijo, lo de la iglesia. Si ya lo estás mandando, ya no te estás sujetando. Tú vas a orar por tu esposo. Y cuando le vayas a decir las cosas, no se lo puedes decir en este contexto. Le vas a preparar una comida que le guste. Le vas a preparar una comida que le guste y le vas a decir, mi amor, he estado orando por esto, me gustaría que consideres esto. Es la manera correcta de decirlo desde la sujeción y no desde el atropellamiento. Porque si lo estás atropellando, ya lo estás dominando. Pastor, pero eso parece difícil. Es que ¿quién dijo que la vida cristiana se puede hacer en nuestra fuerza? Necesitamos depender de la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que viene hablando Pablo. Necesitamos estar llenos del Señor. ¿A cuántos Dios les está hablando hoy? Finalmente, 33.
En resumen, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Lo dejo con esta frase. Dios es soberano de nuestro hogar, huésped invisible de nuestra mesa y oyente silencioso de toda nuestra conversación. Vamos a estar rendidos. Ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré.